Buenas noches. Les habla el doctor Daniel Baltasar Sánchez, médico especialista en ginecología y obstetricia del consultorio ginecológico Guarmi Salud. En esta oportunidad quisiera hablar acerca de un tema que es muy importante, que es acerca de los controles prenatales. Lo habitual es que cuando una mujer tiene un retraso menstrual y se realiza un test de embarazo y este sale positivo, pues la primera reacción es buscar al ginecólogo para que éste confirme que el embarazo se encuentra en óptimas condiciones. Entonces, la primera recomendación es que si te enteras que estás embarazada, porque te hiciste un test de embarazo con una semana de retraso, aún no es el momento para venir al ginecólogo. Generalmente, el momento óptimo para hacerse la primera ecografía precoz es 2 a 3 semanas después de tu posible siguiente regla. Es decir, si tú menstruaste un 3 de marzo y tu siguiente regla es el 3 de abril y el 5 de abril no te vino la menstruación y te hiciste un test de embarazo y este salió positivo, entonces a partir del 3 de abril tienes que contar 3 semanas en adelante para poder acudir por primera vez al ginecólogo para poder realizarse la primera ecografía precoz. Y esto definitivamente tiene una razón de ser, ¿no? Muchas veces las gestantes vienen tan temprano que cuando se les hace el control ecográfico no se encuentra los hallazgos principales de esta primera ecografía, ¿no? Y eso puede generar algún grado de ansiedad y tensión en la gestante, pues cabe la posibilidad de que algo no esté bien, ¿no? A pesar de que sí lo esté, porque la ecografía precoz del primer trimestre, esa que se hace antes de las 8 semanas, específicamente nos obliga a identificar 3 hallazgos importantes. El primero de ellos es la localización del embarazo. El embarazo tiene que estar localizado dentro del útero, ¿no? Hay condiciones donde el embarazo se localiza fuera del útero, como por ejemplo los embarazos ectópicos que se localizan a nivel de las trompas uterinas. El segundo hallazgo ecográfico es la cantidad de embriones, ¿no? Es importante saber si es solamente un embrión, hay 2 embriones, 3 embriones, etcétera. Y el tercer hallazgo es la vitalidad embrionaria, es decir, que los embriones tengan latidos cardíacos. Entonces, estos 3 hallazgos gradualmente van apareciendo, ¿no? Probablemente a las 4 semanas no se vea nada, a las 5 semanas se verá pues un saco gestacional pequeño, quizás la vesícula vitelina. A partir de la sexta, séptima semana es que recién se pueden ver las 3 cosas específicas. Es por eso que la recomendación es que no vengas inmediatamente, sino que le des un chance de 2 a 3 semanas desde que el momento que debió haberte venido la regla y no lo hizo, cuenta 2 semanas como mínimo, 3 semanas como máximo, y ya es el momento que vengas para hacerte esta primera ecografía precoz. Bien, confirmado que existe un embrión dentro del útero y que tiene actividad cardíaca, es importante realizarse los controles prenatales. Y vamos a hacer una pequeña charla acerca de los controles prenatales. Perfecto, vamos a compartir una pequeña exposición que ya tengo preparada, ¿correcto? Eh, bien, con respecto a los controles prenatales, estos son pues una secuencia de consultas que lo que buscan inicialmente es enfocar el embarazo en función de riesgos. Hoy en día existen gestantes que se clasifican en gestantes de bajo riesgo y gestantes de alto riesgo, ¿correcto? ¿Y cuáles son esos factores que hacen que una gestación, por ejemplo, deje de ser de bajo riesgo? Por ejemplo, pacientes que tienen edades avanzadas, ¿no? 40 años quizás en adelante, pacientes que tengan alguna comorbilidad de fondo, es decir, que tengan diabetes, hipertensión, obesidad, ¿no? Enfermedades tipo artritis reumatoide, lupus, tuberculosis, entre otras enfermedades que pueden hacer que el embarazo pueda complicarse durante su evolución, ¿no?
También es importante mencionar a aquellas pacientes que tienen cirugías previas, ¿no? Cesáreas una vez, dos veces, tres veces, antecedentes de miomectomías. Cualquier cirugía uterina da un factor de riesgo al embarazo. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos a través de los controles prenatales, clasificar a nuestras embarazadas y a través de una secuencia de consultas, poder valorar cómo va la evolución del embarazo, ¿no? Identificar de manera precoz si es que existe alguna complicación, ¿no? Y darle también un tratamiento oportuno al embarazo cuando se complica. Bien, existen tres ejes que soportan el control prenatal. Primero son los controles secuenciales, segundo son los exámenes auxiliares y tercero son las ecografías que se pautan en el embarazo. Con respecto a los controles prenatales, debemos primero mencionar que el embarazo hoy en día ya no se data en meses, ¿correcto? Eso es muy importante, ¿no? Pueden haber muchas confusiones, ¿no? Algunas mujeres piensan que su embarazo dura 9 meses, ¿no? Pero lo que realmente ocurre es que existe una diferencia entre meses lunares y meses solares, ¿correcto? Un mes solar tiene pues 30 o 31 días y un mes lunar tiene 28 días, ¿no? Entonces es por eso que existe una no concordancia. Para razones prácticas y útiles, el embarazo siempre se va a contabilizar en semanas, ¿no? Y el embarazo para nosotros dura 40 semanas. 40 semanas, ¿correcto? Cuando tú cumples 40 semanas, esa será tu fecha probable de parto. Perfecto. Entonces, los controles prenatales son secuenciales, es decir, se hacen de manera mensual hasta que cumplas 28 semanas, desde que te enteras que estás embarazada hasta las 28 semanas. Después serán cada 2 semanas, es decir, 2 veces al mes, desde las 29 hasta las 36 semanas. Y por último, desde las 37 hasta las 40, 41 semanas, los controles son todas las semanas. Perfecto. En general, habrán pues de 12 a 14 controles prenatales durante toda tu gestación. ¿Qué cosa es lo que vamos a hacer en un control prenatal? ¿Qué cosa es lo que se valora? ¿No? Definitivamente, lo primero que hacemos es ver cómo va creciendo el útero, ¿correcto? A través de este centímetro nosotros podemos saber cómo evoluciona el crecimiento uterino. Vemos también o controlamos la secuencia de las presiones arteriales. Una presión arterial en una gestante siempre tiene que estar por debajo de 140 la presión sistólica y 90 la presión diastólica, ¿correcto? Y esto nos permite, pues, detectar de manera precoz a aquellas pacientes que puedan estar desarrollando alguna enfermedad hipertensiva asociada al embarazo. También es importante controlar la ganancia de peso. Cuando una gestante empieza su control, se determina el índice de masa corporal y en función del índice de masa corporal uno determina qué peso debe ganar la gestante durante todo su embarazo, ¿no? Generalmente aquellas que tienen un peso óptimo, es decir, tienen un índice de masa corporal entre 20 y 25, deberán ganar en promedio de 10 a 14 kilos, ¿no? Pero aquellas que empiezan con algún grado de obesidad deberán ganar, eh, por ende, una menor cantidad de peso, aproximadamente de 8 a 10 kilos. Entonces es por eso que es importante monitorizar la ganancia de peso en las gestantes. Y lo otro es que siempre, cada vez que exista un control prenatal, es importante a través de este equipo que se llama Doppler fetal determinar la vitalidad fetal, ¿no? La vitalidad fetal se determinará pues ya cuando la gestación supere las 14 y 15 semanas. Perfecto. En general, habrá entre 12 a 14 controles prenatales desde que te enteras que estás embarazada hasta el final del embarazo. Es importante también, toda gestante debe de realizar estos exámenes auxiliares. No es una batería de exámenes que nos permiten definir algunos parámetros para poder diagnosticar algunas posibles enfermedades asociadas al embarazo, ¿no? El hemograma es un estudio de sangre que nos permite determinar específicamente la hemoglobina. Toda gestante debe tener más de 11 puntos de hemoglobina. El examen de orina para detectar infecciones urinarias, la glucosa para detectar la diabetes gestacional,
La urea y creatinina para ver cómo está la función del riñón, es muy importante la función renal en la embarazada. El grupo sanguíneo y el factor RH también es básico, pues nos permite determinar incompatibilidades de grupo entre la mamá y el bebé. Algunas enfermedades infectocontagiosas como sífilis y VRL y VIH, perdón, es importante determinarlas, pues podrían de alguna manera complicar el embarazo. Y la hepatitis B también se encuentra dentro de este paquete de gestante que se tiene que hacer en el primer trimestre y de preferencia repetirlo en el tercer trimestre. El tercer eje importante en el control prenatal es la secuencia de ecografías, ¿correcto? Desde que te enteras que estás embarazada con estos test en orina y a partir de esta primera ecografía precoz de la cual empecé hablando, donde se determina dónde se encuentra el embarazo, cuántos embriones hay y si existe o no vitalidad embrionaria, a partir de ahí empiezan una secuencia de ecografías en función de las edades gestacionales. En general, podemos decir que durante todo el embarazo son importantes 5 ecografías. La ecografía precoz del primer trimestre, que se hace antes de las 8 semanas, la ecografía genética que se hace entre las 2 y las 13 semanas y que nos permite determinar si es que el fetito tiene algún riesgo de tener síndrome de Down. Pasamos a la ecografía morfológica que se hace entre las 22 y 24 semanas, que tiene como importancia principal determinar si es que existe alguna malformación congénita. Esta es la ecografía del detalle anatómico. Correcto. La siguiente ecografía es entre las 32 y 34 semanas. Es una ecografía netamente de control de crecimiento. Y la última ecografía se le llama ecografía obstétrica Doppler, que se hace entre las 37 y las 41 semanas. Y esta ecografía es una ecografía que también nos permite controlar el crecimiento, pero se le agrega la tecnología Doppler. La tecnología Doppler es un estudio de múltiples vasos fetales que nos permiten determinar el bienestar del feto al final del embarazo y también, de alguna manera, la función placentaria que a medida que va avanzando el embarazo hasta el final, sabemos ya que la placenta tiende a ser insuficiente. Entonces, estas 5 ecografías, cuando todas estas salen normales, nos garantiza pues la presencia de un recién nacido vigoroso, con un llanto espontáneo, rosadito y con buen tono muscular. Perfecto. Entonces, es importante con respecto a las ecografías, las edades gestacionales donde se realizan. No se puede hacer una ecografía genética después de las 13 semanas. No tendría razón de ser. Entonces es importante las edades gestacionales y eso es algo que tenemos que tenerlo presentes. Para hacer una repetición bien sencilla, la ecografía genética se hace a las 12 semanas, la morfológica a las 22 y la ecografía de control de crecimiento a las 32 semanas. La última entre las 37 y las 41 semanas. Perfecto. Entonces, también es importante durante el control prenatal una evaluación nutricional, ¿correcto? Ya habíamos hablado, pues, de que la gestante tiene que ganar entre 10 a 14 kilos y este objetivo se logra a través de una dieta saludable y nutritiva, ¿no? Durante el embarazo es importante que la gestante visite al nutricionista un par de veces para ver cómo se encuentra nutricionalmente y lograr los objetivos de ganancia de peso. Algo que también es importante durante el embarazo es la valoración del cuello uterino. Y la valoración del cuello uterino nosotros la realizamos a través de estos dos exámenes. Uno que es la especuloscopía y la otra que es la colposcopía. Durante la evaluación del cuello uterino, ambas pruebas se complementan. Definitivamente es importante saber si es que existen lesiones precancerosas o inclusive cáncer de cuello uterino durante el embarazo, pues esta condición generará un factor de riesgo durante el embarazo y es importante una adecuada monitorización. Lo otro es la evaluación del bienestar fetal. Esta evaluación se hace ya al final del embarazo, cuando la gestante supera las 37 semanas, a través de este monitor que se llama monitor electrónico fetal.
y a través de unas sondas nosotros podemos valorar la frecuencia cardíaca fetal y la actividad uterina. Y la frecuencia cardíaca fetal y su comportamiento con diferentes estímulos nos permiten valorar el bienestar fetal. Perfecto. Entonces, no olvidar que el control prenatal es muy importante para garantizar un eh, una adecuada evolución del embarazo, y toda gestante debería de realizarse los controles prenatales. Hoy en día ya no es aceptable que las embarazadas dejen de estar controladas. Y con el avance de la medicina materno-fetal, hoy en día, a través de las ecografías subespecializadas, podemos hacer valoración de riesgos, ¿no? La valoración, por ejemplo, de riesgo de preeclampsia, de parto prematuro, ¿no? Y cuando estos riesgos están presentes, inclusive podemos dar tratamientos para poder eh, evitar de que ocurran estas complicaciones durante el embarazo, ¿no? La ecografía morfológica nos permite determinar si existe alguna malformación congénita que inclusive necesite un tratamiento intrauterino. Hoy en día ya la cirugía fetal ha avanzado bastante y, por ejemplo, si el bebito tiene una megavejiga, ¿no? O una hernia diafragmática o inclusive una patología de la columna que se llama espina bífida, se puede dar un tratamiento antes del nacer, ¿correcto? Y si es que existe alguna malformación congénita que no pueda ser tratada dentro del útero, como por ejemplo la transposición de grandes arterias en el corazón, es importante que los bebitos nazcan en hospitales donde se les pueda ofrecer una atención integral, ¿correcto? Entonces, no dejen de hacerse controles prenatales, son muy importantes y solo los controles prenatales nos garantizan un éxito del embarazo. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Eh, eh, buenas noches.